La oratoria es uno de los ejercicios más importantes de la historia. La oratoria nos permite entablar diálogos profundos, la oratoria nos permite dialogar, profundizar, debatir sobre ideas en verdad que mueven día a día las distintas épocas de la humanidad. Y digo distintas épocas de la humanidad porque la oratoria se lleva manejando desde épocas antiguas, antes de Cristo. Se ha ido profundizando, se ha ido exteriorizando y se ha ido especializando. Es un honor que esté con nosotros en el estudio el licenciado Enrique Bustamante Martínez, él es director de la Fundación Ili Ortiz. Así es, Omar. ¿Cómo estás, Muchísimas Enrique? gracias. El honor es todo mío. Nuevamente en esta Casa de Trabajo Televisión Educativa. Muchísimas gracias. Felicidades por este programa, felicidades por esta nueva agencia que por supuesto le da ventana a un área tan importante y sobre todo trascendente para nuestro país, me refiero a la educación. Claro, y la oratoria también es educación, Enrique. Han hecho grandes cosas desde la Fundación Ili Ortiz. Me gustaría que platicáramos poco a poco sobre esta trayectoria, gran trayectoria que han hecho con una elaboración de concursos. He visto que hay ya jóvenes ahora sí que salieron de estos concursos y que ahora son diputados, legisladores y gente que se ha ido colocando en la escena pública de México. Pero me gustaría, ¿cómo ligas tú la oratoria con la educación? Pues lo dices muy bien, Omar. Precisamente la oratoria es sinónimo de educación. La oratoria es formación, la oratoria es lectura. Nadie puede hablar de lo que no conoce. Y ha sido una labor permanente en los últimos años el acercar más esta disciplina, este arte, esta ciencia, y ahora hablaremos un poco de por qué la califico con esas tres aseveraciones, pero finalmente la idea y el punto más importante es que la oratoria en algún momento de la historia de la educación desapareció de la currícula educativa y ha sido una labor muy importante la que hemos desempeñado desde la Fundación Ili Ortiz, precisamente el volver a acercar a la oratoria a la currícula educativa. Y es así como el año pasado, y con un orgullo muy grande, es que el maestro Nuño, entonces secretario de Educación, diera en el marco del Día Nacional de la Oratoria, el primer viernes de marzo del año pasado, precisamente la noticia de que dentro del nuevo modelo educativo, como una característica fundamental y la segunda habilidad que deberían de tener nuestros niños en su educación básica, estaba precisamente las habilidades de expresión oral y expresión escrita. De verdad, llevábamos mucho tiempo trabajando de manera conjunta para impulsar este tema y ahí se dio esa gran noticia. Y es así que a partir de ahí nos hemos dado la tarea de trabajar de manera conjunta con distintas instancias para, por un lado, ir haciendo una serie de certificaciones que nos permitan desde la Fundación Ili Ortiz y también desde el Instituto Global de Expresión, de Comunicación y Expresión Pública, el empezar a formar profesores, Omar. La parte más importante de esto es que tenemos que entrar en un proceso de capacitación, primero para los profesores de México, a distintos niveles, en la educación media y también superior, para que a su vez ellos puedan llevar a las aulas, al conocimiento de los niños, precisamente este tema que es tan importante. Y no quiero llamarle solamente oratoria, quiero hablar de expresión oral, porque como bien lo anotabas al inicio de tu intervención en este momento, precisamente este ejercicio tiene distintas modalidades y así se ha visto reflejado en el concurso nacional de oratoria y debate público que promueve el periódico El Universal. Que, como bien decías, es un ejercicio ya de mucho tiempo. Estamos cumpliendo 92 años con este concurso, Omar. Un concurso que inició en el año de 1926 y del cual efectivamente hemos visto transitar por ahí a una cantidad importante de jóvenes, chicas y chicos mexicanos y de otros países latinoamericanos en las épocas que había concurso internacional y que a la postre se convirtieron precisamente en personajes en la vida pública, en la iniciativa privada. Y eso nos ayuda a comprobar precisamente esto que estamos conversando hoy. La oratoria es una buena herramienta para el liderazgo. Efectivamente, en esta nueva época
que hemos tenido la oportunidad de coordinar a nivel nacional, nos hemos dado cuenta que de 2010 a esta fecha, en estos 8 o 9 años ya casi de concurso, pues efectivamente los participantes ya hoy están muchos de ellos convertidos en diputados, ya tenemos presidentes municipales, ya tenemos secretarios particulares de gobernadores, líderes sobre todo de organizaciones en sus estados, etcétera. Eso te habla, Omar, de que la oratoria es una buena plataforma que nos permite no solamente entregar formación a los jóvenes, porque por supuesto requiere conocimiento, sino además les permite desde ahí, pues obviamente ejercer un proceso de liderazgo que les ayuda para la vida. Así es, sin duda alguna, ser factores de cambio. Me gustaría preguntarte, Enrique, ¿cómo se forma un profesor? ¿Cómo se forma un joven que está interesado en la oratoria? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Hoy estamos desarrollando un programa en distintos niveles, en distintos ámbitos. Estamos en un proceso de certificación a través de Conocer. Además, estamos trabajando del brazo con la ANUYES y estamos a punto también de firmar otros convenios con entidades que nos permitan ir haciendo un proceso de certificación que reconozca los programas que estamos entregando desde la Fundación Ili Ortiz, desde el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, precisamente para que los profesores que reciben esta capacitación, pues además tengan este aval certificado que les dé currículum y que además les dé puntos para que en su trayectoria esto les sirva pues de crecimiento personal y profesional también a los profesores. Y me preguntabas, ¿cómo se arma un programa? Bueno, tenemos, como todo, distintas fases, desde fórmulas sencillas de manejo del lenguaje, creación de discursos escritos, la estructuración, el manejo de un contenido, cómo se va haciendo pues un programa de manejo de mensaje a partir de ideas sencillas que se van haciendo más complicadas. Y por supuesto tenemos distintos espacios que capacitamos para que los profesores puedan enseñar los distintos, repito, modelos de expresión oral que existen. Desde una simple recitación, pasando por un discurso preparado, improvisación directa, una conferencia, este famoso modelo que hoy pues en el mundo es muy popular, sobre todo entre los jóvenes, las famosas TED Talks. En fin, todos esos modelos tienen estructuras, tienen formas y hay que aprender a desarrollar. Permítame hacer una pausa, Enrique, y regresamos más sobre este interesante tema. Claro que sí. Regresamos más Interfaz. Continuamos con Enrique Bustamante para hablar sobre este tema bien interesante que es la oratoria. Da mucho gusto realmente platicar de los grandes logros que han ido sembrando en nuestra sociedad. Uno de ellos, sin duda, ya lo decías, hace unos meses, haber concretado junto con la SEP, la Secretaría de Educación Pública, introducir en el modelo educativo la oratoria como una materia que se asuma. Ahora bien, Enrique, me gustaría preguntarte, ¿la oratoria para qué edad es adecuada? ¿Solamente son para los jóvenes? ¿Solamente son para quien decida concursar y ser aplaudido y llevarse algunos premios? ¿Qué nos da la oratoria más allá de la edad o más allá de un concurso? Qué buena pregunta, Omar, y te agradezco mucho que me la hagas porque esto nos da oportunidad de entender lo que ha sido realmente el objetivo fundamental de esto que hoy ya es todo un movimiento cultural. Ha sido una instrucción precisa del presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del Universal, del licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, que este concurso sea un pretexto para desarrollar todo un movimiento cultural. ¿Qué significa eso? Promovemos la oratoria a través de un concurso, sí, y nos encanta, y qué bueno que haya jóvenes que se paran en el presidium y hablan con esa altura, con esa facilidad, con esa capacidad de emocionarnos, conectar con sus auditorios, y lo hacen de manera espectacular. Pero la realidad es que esto va mucho más allá, y es precisamente esto. Tú muchas veces has escuchado la clásica historia de aquella mamá que llegó a reclamarle a la maestra que, oiga, mi hijo se sabía todo, yo se lo pregunté la tarde anterior y se sabía todo lo que usted dejó de tarea.
Y le dice la maestra, sí, pero al momento en que yo lo pasé al frente del salón, el niño se quedó petrificado y no podía pronunciar palabra. Bueno, imagínate la importancia de aprender, por ejemplo, a romper el miedo, que eso pues, es una de las fases que se enseñan dentro de los cursos de oratoria o de expresión pública. El romper el miedo es de verdad muy importante, es algo fundamental, porque ese niño que efectivamente tenía los conocimientos no podía transmitirlos por el miedo escénico. Pero esto transpólalo a la preparatoria, transpólalo a la universidad, o luego llévalo un poquito más adelante a la vida profesional. ¿Cuántos grandes empresarios de repente escuchas que les cuesta muchísimo trabajo tratar de articular ideas, ¿no? Sí. Y a lo mejor son muy buenos creando productos y generando ventas y haciendo una serie de actividades, pero la realidad es que la oratoria convertiría a ese empresario exitoso en un gran líder. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, los grandes líderes del mundo en todas las etapas han sido grandes oradores. Y esto es la posibilidad que les da pues, esta herramienta de poder transmitir conocimientos, convencer a las personas que lo siguen, ya sean sus empleados, sus subordinados, la gente que cree en ellos, y obviamente transmitir las ideas, irradiar esa idea a través de las demás personas y luego involucrarlos en un objetivo común, que ese es precisamente el gran logro de la oratoria, ¿no? Claro. Transmitir ideas que después se comparten con un objetivo común. Sí, en realidad es un proceso integral, ¿no? Que ayuda a desempolvar luego procesos que te impiden crecer en el aprendizaje. ¿Hay una edad idónea para comenzar a acercarte a los procesos de estos que comentabas de la oratoria, o puede ser a cualquier edad? Mira, yo estoy convencido que la edad ideal para empezar con esto es alrededor de los 10, 11 o 12 años. En esos años donde ya lees, en esos años donde ya pasaste por algunas lecturas, donde ya tienes conocimiento pues, de un mundo un poquito más amplio que tu casa, tu familia, que ya cursaste tus primeros años de primaria y ya tienes pues, conocimiento. Sí. Y esto, repito, la oratoria es conocimiento, la oratoria es educación, la oratoria es lectura, pues te da la oportunidad de poder salir a hablar. ¿Qué sucede? En la expresión oral es muy importante que los niños pequeñitos aprendan o tengan sus primeros pasos o sus primeros niveles a través de, por ejemplo, la poesía. La poesía que pueden empezar pues, como repetición, a decir algunas ideas, a recordar alguna poesía y pues obviamente iniciar con esto que decíamos, romper el miedo al público. ¿No? Claro, el manejo del lenguaje, la entonación, la voz, la implantación, cómo te paras frente al público con seguridad, viendo al frente, viendo a todo tu auditorio, etcétera. Eso puede ser muy importante en los primeros años. Pero ya hablar de la oratoria como tal, pues sí requiere estos niveles de conocimiento y por eso pienso que a esa edad es una buena etapa. Finalmente, Enrique, están ahorita precisamente realizando ya un proceso, un concurso nacional que han estado en Oaxaca. Cuéntanos de cómo están desarrollando este concurso nacional de oratoria 2018. Con todo gusto. Pues mira, nosotros cada año tenemos 32 concursos estatales. Estos 32 concursos estatales, pues bueno, vienen incluso de algún filtro, por ejemplo, concursos en las universidades, concursos en las preparatorias. Nuestro rango de participación es de 18 a 30 años. Entonces hay algunos filtros estatales que les permiten llegar al gran concurso estatal, digamos. Primero, esa es la primera selección. Ese es la primera selección, el primer paso, el concurso estatal. Y hacemos 32 concursos. Después de eso, llegamos a nuestra fase semifinal, que este año será en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La última semana de julio estaremos reunidos allá en la Sultana del Norte, precisamente con los 32 concursantes participando en la gran semifinal, para de ahí seleccionar a los 17 que se van a Querétaro este año, allá a Querétaro capital, en donde en el Gran Teatro de la República estaremos presenciando la gran final del concurso de oratoria 2018. Un momento pues increíble, un momento en donde se
pues requieren de grandes habilidades y grandes aptitudes en la oratoria, porque hay que pasar varias fases: la de improvisación, la de discurso parlamentario, la de debate parlamentario, la de debate presidencial, la de conferencia, la de discurso escrito. Este concurso, Omar, es de verdad el pentatlón de los concursos de oratoria. Hay que ser muy hábil para llegar hasta el final. No, pues sin duda alguna un gran esfuerzo, una gran labor, estimado Enrique, y sin duda pues estaremos dándole seguimiento a lo que pase, como en otras ocasiones. En verdad son espectaculares, ves jóvenes, el talento del joven mexicano, y bueno, pues le estaremos dando seguimiento tanto en Monterrey como en Morelia. Muchísimas gracias, Enrique Bustamante, por haber estado con nosotros. Es tu casa y pues seguiremos platicando seguramente de este y más temas. Muchísimas gracias por este espacio y felicidades una vez más por este gran esfuerzo y este gran programa. Igualmente, gracias, Enrique.